Antonio Ramírez, que además de ser eminente en muchos terrenos, yo puedo decir con gusto que es un amigo extraordinario que me ha tolerado muchas cosas y que como quiera sigue siendo buen amigo. Con ustedes está el doctor Antonio Ramírez. Y precisamente justo antes de empezar, le consulté por qué rumbo nos iríamos a ir. Esa es una pregunta mal hecha, porque eso de que nos vamos a ir es mucho decir. El que lo determina es precisamente él. Bueno, gracias. Muy buenas tardes, Antonio Ramírez. Estamos aquí en el programa Virgen de Guadalupe, Radio 1380M, en la iglesia en movimiento. Muy bien, mucho gusto, Guillermo, nuevamente de estar aquí contigo y con todos los que nos escuchan. Muy contento, un nuevo día, un nuevo mes, entonces con muchas ganas. Con muchas ganas y la gracia de Dios nos bendice porque hay cuestiones de desastres naturales en muchos estados de la Unión Americana. Sí. Y es más del mundo. Del mundo. El mundo. ¿Quién iba a esperar que la zona de British Columbia, en Canadá, y Oregon y Washington estuvieran con calores de más de 100 grados Fahrenheit? Sí. Eso es inesperado, nunca se había visto. Pues y nosotros... No, y es algo que nos han estado pues diciendo y insistiendo las personas que se dedican al estudio del clima, ¿no? De los científicos que nos han estado diciendo por tiempo que estamos en peligro, ¿no? Que el planeta está en peligro y que el cambio climático es una realidad y lo estamos viendo, ¿no? En Alemania luego hubo una inundación tremenda. Tremenda. ¿Quién iba a decir que en uno de los países que se dicen tener, caray, pues primer mundo, sí. Cientos de muertos por inundación? Eso es inconcebible. Inconcebible, Guillermo. Y fíjate, era algo de lo que quería más o menos tocar hoy un poquito acerca de cómo escuchar la palabra de Dios, cómo escuchar los signos de los tiempos, ¿no? Sepan leer los signos de los tiempos, nos dice Jesús, y que implica discernimiento. El Espíritu Santo que nos ilumine para tratar de ver y escuchar lo que Dios nos está diciendo, ¿no? Y Dios habla de muchas maneras. Es inconcebible que con tanta conciencia, tanta gente que se dedica a este estudio, nos ha estado avisando de la gravedad en que vivimos en el medio ambiente, y líderes gobernantes todavía lo niegan, no le ponen la atención debida, y están discutiendo pues, cosas que son muy insignificantes en comparación, que realmente debería ser la prioridad, ¿no? Es el planeta, ¿no? O sea, sin planeta no hay humanos, sin humanos no hay hijos, no hay bebés, o sea, ¿me entiendes? Es esto de el provida, el ser provida implica la vida de todos los organismos, la vida del planeta, cómo cuidarla, le decimos madre tierra, ¿no? El Papa Francisco saca una encíclica, Laudato Si, y yo pienso que muy pocos la hemos leído y estudiado, pero trata directamente sobre este tema. Laudato Si comienza con la oración de San Francisco. Laudato Si significa alabado sea Señor mío. Praise be to you. Alabado sea Señor. Es un canto, una oración de alabanza por el hermano Sol, la hermana Tierra, por todo el planeta, ¿no? Y así comienza con ese tipo de visión de un místico, un gran santo, que podía ver que el planeta y nosotros estamos íntimamente interligados. Esto es antes de la ecología, antes de las ciencias del medio ambiente. La visión de los santos, ¿ves? La visión de la mente de Cristo,
a la cual se nos invita. Él constantemente nos está llamando a, dice, crezcan hasta la talla adulta de Cristo Jesús. Es decir, crecer es evolucionar, es desarrollarnos, ¿ves? Y yo muchas veces, la tentación es volver a lo que uno ya conoce, a lo conocido, a que no se me complique, o sea, no quiero escuchar algo que me complique, que me ponga desagusto. Me gusta oír lo que ya pienso yo, lo que ya creo yo, lo que ya sé. ¿Ves? Entonces nos quedamos pues enanos, ¿no? En la fe y en humanamente, ¿no? No evolucionamos, ¿no? Y vamos viendo las consecuencias en muchas cosas, ¿no? Las tragedias humanas, el amor a las pistolas, a las armas, el amor al dinero, al poder, o sea, como que no evolucionamos la raza humana, ¿no? Aunque hay personas que nos han iluminado, ¿no? Que nos continúan iluminando, ¿no? Yo digo, yo insisto, el Papa Francisco es un don de Dios que nos ha regalado, y estas encíclicas son tan importantes, tan actuales, ¿no? Y en esa misma dice, sepan leer los signos de los tiempos. Entonces, yo diría, una es observar la realidad, ¿no? Pero ¿cómo podemos observar la realidad sin tener nuestros lentes prejuicios? ¿Eh? Porque somos selectivos en lo que vemos, en lo que oímos, y no queremos ver o escuchar aquello que te digo es diferente, me confronta, me reta, ¿ves? Como no me molesten, déjenme tranquilito, ¿no? Y muchas veces en la fe caemos en lo mismo, dejen con lo mismo, la confesión, la Eucaristía, el rosario, las devociones, con lo mío. Y está muy bien, no hay que desecharlo, pero ¿en qué estamos creciendo? Es la pregunta. ¿Cómo estamos evolucionando como iglesia? ¿Cómo la iglesia se está moviendo? ¿Hacia dónde? Recuerdo en el documento del Papa Francisco, el gozo del Evangelio, que fue la primera exhortación que sacó él, muy poco después de ser nombrado por el Espíritu Santo y el concilio de los cardenales, Papa, el gozo del Evangelio, y decía, dice él, yo sé que muy poca gente lee estos documentos, pero les invito, les pido que lo lean, porque va a marcar un camino hacia donde va la iglesia, ¿sí? Es decir, como que nos está apuntando hacia dónde vamos, ¿no? Se llama una visión pastoral, ¿ves? Y yo pregunto en muchos lugares a donde me invitan quién la ha leído, ¿no? ¿Quién la ha estudiado? Y obviamente, pues muy poca gente, ¿no? Y no sé qué tanto de los sacerdotes, religiosos, diáconos lo han leído. Porque yo lo que escucho muchas veces es cosas que ya conocemos, que siempre podemos profundizar más, ¿no? O sea, tiene su lugar, ¿no? Los sacramentos, la vida sacramental, los sacramentos. Pero somos más que una iglesia cultual. Sí somos una iglesia obviamente sacramental, litúrgica, pero somos más que eso. Entonces, empezando por qué significa ser católico, por ejemplo. Cuando daba clases yo de preparación para el bautismo ahí en San Lucas, ahí donde nos conocimos, Guillermo, mi primera pregunta a los papás que iban a las clases, obviamente no van contentos, la mayoría van como, ¿por qué tengo que ir? Que eran 2 clases de 2 horas, me parece. Les preguntaba, ¿por qué quieren bautizar a sus hijos? ¿No? Están aquí, padres, ¿por qué quiere ser padrino? Y las respuestas que recibía de gente, pues que se ve que tiene trabajo y es algo de escuela, ¿no? Eran realmente respuestas muy pobres, perdón por la palabra ignorante, no sé qué otra palabra utilizar, ¿no? Pero yo lo vengo a bautizar por si acaso, me decían. Yo decía, ¿por si acaso qué? No, pues si se muere, que no se vaya a quedar en el limbo o se vaya a ir al infierno. Yo decía, ¿tú crees que Dios, que es amor,
a una criatura, la va a rechazar, le digo. O sea, ¿tú la rechazarías? No, pues no, pero pues por ahí oí, así me decían, ¿ves? Con una falta de evangelización, catequesis y a veces de sentido común, ¿no? Y lo digo con respeto, ¿no? Lo digo con respeto porque a mí y a ti se nos ha dado la gracia de estar en esto, ¿no? Se nos han dado los medios y muchas cosas que nos han ayudado a estar un poquito más conscientes, ¿no? Pero me llama la atención gente que va a misa todos los domingos y decía, no, para cortarle los cuernitos, para cortarle la colita, como que ya nacen como diablitos y hay que echarles el agua para que se hagan limpios. O sea, cosas muy que entiendo, entiendo, pero digo, es más que eso. El bautismo es mucho más que eso, no es por como seguro de vida, ¿no? Sino es injertarte en el cuerpo de Cristo, ¿no? Yo les decía, bueno, y ahora los bautizan en la Iglesia Católica, la pregunta sería, ¿por qué quieres que sea católico? ¿No? O sea, tú lo estás metiendo, ellos no están escogiendo, ¿no? ¿Y qué significa ser católico? ¿Qué es un buen católico? Esa era la pregunta. Le decía, a ver, dialogue, ¿qué significa ser un buen católico? Ahora, tú dime, ¿qué crees que eran las respuestas más comunes que escuchaba? En el común de la gente, si le preguntas, ¿qué es ser un buen católico? Pues la respuesta segura viniendo de gente con preparación media y a lo mejor con éxito en la vida, digan, bueno, es cumplir con las obligaciones que nos manda la iglesia, a las obligaciones que nos mandan los mandamientos, y si cumplimos con algunas de esas o la mayoría, y vamos de vez en cuando, una vez al año, al confesionario, pues estamos siendo papeles de católicos, papeles. Muy bien, ¿Tienes? exactamente. Ser buen católico es pues, ir a misa el domingo, tener tus sacramentos, ¿no? Estar bautizado, confirmado, casarte por la iglesia, confesarte de vez en cuando, ¿no? Seguir los mandamientos de la iglesia como tú dices, ¿no? Pues, ¿cuáles son esos mandamientos de la iglesia? ¿No? Pues ir a Puede misa. ser que sea alguno que otro, te van a decir. Pero, por ejemplo, el compromiso a los pobres, pues esa no le damos prioridad, o compromiso a la justicia, o el participar en la evangelización, o muchas cosas que la iglesia nos enseña y nos impulsa, cuidar el planeta, pues como que no cuentan. Pero a donde voy es que nos quedamos en ir a misa el domingo y tener los sacramentos. Eso es el practicante, ¿me entiendes? Entonces decía, bueno, Por eso, cuando tú les preguntas quién ha leído la primera exhortación apostólica del Papa Francisco, pues probablemente te preguntan primero qué es exhortación apostólica. exacto, sí. Y te digo, no es como ser burlarme o algo así, sino es como ver una realidad fríamente, decir cuánto nos falta al católico estar evangelizados y bien catequizados como adultos, ¿ves? Es decir, muchas de las cosas que sabemos, que la gente responde, son cosas que sabes casi desde niño, ¿no? Desde que vas creciendo, pues hay que ir a misa, hay que decir la verdad, hay que portarse bien, y que está muy bien, ¿no? Pero católico significa, como bien lo sabes, universal. Es decir, es algo que incluye el todo, ¿no? O sea, fíjate qué tremendo, es decir, incluye el universo, universal, ¿verdad? Cristo es universal, incluye, Dios es para todos. Entonces incluye católicos y no católicos, hombres y mujeres, humanos y animales, plantas, planetas, es tremendo, o sea, Dios es enorme, Las galaxias las enteras. galaxias, te digo, o sea, es infinito. Y dicen, el universo se sigue expandiendo, sigue creciendo, entonces Dios sigue creando. O sea, es algo que nuestra mente no capta. Entonces pues, lo vamos a aterrizar de lo universal a lo particular, ¿no? Bueno, aquí yo, Antonio Guillermo, en San Antonio, Texas, ¿qué significa ser católico? Entonces, sí,
comienza ante todo con un encuentro con la persona de Jesús. ¿Mm? Si alguien quiere ser católico, no basta estar bautizado, sino ya como joven o como adulto, tiene uno que hacer una adhesión personal a Jesús. Decirle a Jesús, sí, yo te reconozco como mi Salvador, como mi Señor, te entrego mi vida, entra en mi corazón, acepto tu salvación, me vuelvo a ti, perdóname, límpiame, sálvame. Ven, Señor Jesús. ¿Ya? Una entrega al Señor y por el Espíritu Santo empezar a descubrir que Jesús es más que una religión o una iglesia o un concepto o un templo o unas reglas. Es una persona viva, viva con la que uno puede y debe relacionarse. ¿No? Dentro de nuestro corazón. Y después empezar a profundizar esa relación. ¿Cómo se profundiza la relación? Pues con el trato, con la escucha, pasar tiempo junto, ¿no? O sea, como una relación interpersonal, ¿no? De amigos. De amigos, ¿sí? Así les decía Santa Teresa, ¿no? Que nos lleva al Padre, ¿ves? Jesús nos lleva al Padre, es decir, a lo que llamamos Jesucristo, que nos va llevando a crecer en nuestra mente, en nuestro corazón. Santa Teresa decía, ¿cómo sabes que algo viene de Dios? ¿Cómo sabes que esto viene de Dios? Decía Santa Teresa, expande tu corazón, lo abre más al amor, ¿no? Y yo diría, expande también tu mente, te la abre. Entonces vamos abriéndonos, creciendo, desarrollándonos. Y vamos empezando a dejar atrás las cosas de niño, ¿no? Y digo de niño también teológicamente, ¿no? Por ejemplo, la doctrina del limbo, ¿te acuerdas del limbo? Sí. Era una doctrina. Pero ¿qué pasa? La iglesia evoluciona y teológicamente ve que eso no tiene raíces, ni fundamentos, ni sentido. Y el Papa Benedicto dice, ¿saben qué? Eso ya no es parte de la doctrina católica. O sea, entonces la iglesia misma evoluciona en su comprensión del Evangelio y de la doctrina. Entonces, ¿en qué evolucionamos? Pues vamos aprendiendo de una forma humana, natural, es de la ciencia, de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, ¿sí? ¿Sabes tú que la filosofía griega pagana tuvo una gran influencia en la teología cristiana? De hecho, sabemos que mucha parte de la escritura, sobre todo el Nuevo Testamento, está escrito en griego. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Fíjate. La iglesia primitiva hace dos cosas. Una es, incluye la Biblia judía. O sea, adopta las escrituras de otra religión. ¿Sí? No le tiene miedo, sino ve la continuación. Cualquier cristiano que diga que es antijudío es un absurdo. Jesús era judío, María era judía. Toda la 2/3 partes de nuestra Biblia es judía. Son nuestros hermanos mayores, como diría Juan Pablo, el Papa Juan Pablo. Y aún nuestras costumbres, aunque no lo creamos, exacto, vienen de ahí. ¿Sí? ¿Sí? Esa costumbre tan buena de acercarse al lavamanos antes de comer, no es una cosa porque los doctores nos dijeron. Es una costumbre que yo observaba en mis padres. Sí. Y que yo decía, bueno, ¿por qué? Bueno, pues yo también. Sí, y nos decían. Y eso, bueno, a lo que voy es que costumbres judías, de cierta manera, se nos han quedado. Sí, la misma liturgia nuestra, ¿no? Tiene muchos elementos Claro, del ritual judío, ¿no? La bendición, el pan, por eso no se nos universo. debe atorar la mordida en el gaznate cuando hablamos de que venimos de una tradición judío-cristiana. Exactamente. A uno de mis buenos amigos
escribí yo alguna cosa por ahí y dije, bueno, nosotros que venimos de esta tradición, Sí, dijo, no pongas eso, ¿cómo que judía cristiana? sí, Tradición cristiana, sí, ¿a poco? exacto. Entonces, eso es, por ejemplo, mira, hago un paréntesis para aquellos que pelean mucho por la misa en latín, ¿no? Dicen que es la original, la tradición. No, era en hebreo, pues, era en arameo, o sea, no. El latín realmente era el lenguaje de los romanos, de los que mataron a Cristo. Pero bueno, entonces, un conocimiento de la historia y saber que mucho adoptamos, recibimos del judaísmo, pero también de la cultura griega, ¿no? Grecorromana, este, que influyó mucho en nuestra teología, ¿no? San Pablo hablaba griego, o sea, entonces, a donde voy con esto es, hoy en día, si vas al seminario, quieres ser sacerdote, estudias filosofía antes de teología. Así está el ¿Por qué? Pues porque para entender mucho de cómo está compuesta la escritura, el cómo pensamos en el occidente, qué es la lógica, de dónde vienen ciertos principios que utilizamos en la teología. Entonces el cristianismo se abre, como es universal el catolicismo, a otra religión, el judaísmo, y a otra cultura, aunque sea pagana. Y acepta, el Ajá. cristianismo acepta todo aquello bueno que nos dejaron los judíos, Uh-huh. que incluye hasta ritos que no comprendemos, pero que están en nuestra misa. Sí, decías, por ejemplo, en la parte cuando todos conocemos, cuando dice el sacerdote, bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto bendito de la tierra, del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Ese comienzo de esa bendición tiene un nombre, pero es Baruch atah Adonai Elohenu. O sea, ¿En es qué una idioma es oración. eso, Antonio? Bendito sea Señor Dios del universo en hebreo, En hebreo. En hebreo, no en latín. no en latín, ¿ves? La decimos en nuestro lenguaje, pero es una parte de la bendición del pan, la bendición que hizo Jesús antes de multiplicar los panes, fue esta. Baruch atah Adonai Elohim. Bendito sea Señor Dios del universo. Cuando hace la última cena, que dice bendijo el pan, es una bendición sobre el pan, esta fue la oración que él dice, Jesús, ¿ves? ¿Cómo sabes tú esa oración y en ese idioma? Es una Porque el pregunta padre, válida de mi auditorio, yo no soy. fíjate, el padre Navarro con el que estudié muchos años era una brillante, sabía griego, sabía hebreo, sabía latín, alemán, era una persona brillante. Y él la decía a veces, hasta en la misa, a veces la decía, con los consagrados, con los que estábamos misioneros, nos decía, la oración tiene un nombre ese tipo, esa oración, y la decía él, ¿no? Y medio cantada, entonces, pues me gustaba, pues suena muy bonito. Y lo Y oíste tanto que aquí se quedó. me quedó, ¿no? Y decir, ay, qué cosas, ¿no? ¿Desde dónde viene esta oración, ¿no? Que era la oración de la Pascua, ¿ves? De los judíos, o sea. Entonces, ser católico es estar abierto a todo lo que es bueno, bello y verdadero, de donde venga. De Porque donde venga. de donde venga. Porque en el fondo viene de Dios, pero puede venir a través de una pintura, ¿ves? De un artista que quizás era ateo, no sé, o de un poema. Seguro te ha sucedido que ves algo, lees una novela y te inspira. Todo lo que es bueno, bello, verdadero. La ciencia en ese sentido que también está evolucionando. Fíjate que mucha gente se queja, no es que nos dijeron esto y ahora que nos lo cambian y que la ciencia es bastante honesta en cuanto dice, según la información que tenemos, este es el dato, pero está abierta a cambiarlo. ¿Ves? Tenemos más información, no estábamos completos, hay que cambiar. Corrígele. Corrígele. ¿Ves? Y así yo creo que todos nosotros bueno, estaba incorrecto, pues tengo que corregirle, ¿no?
y interpretaciones de la escritura o de nuestra fe católica mal interpretadas o incorrectas, hay que corregirlas sin miedo. Ya caray, pues no, en esa etapa estábamos, en la etapa medieval, bueno, pues, o sea, pues no había ni libros, pues, ok, entendemos que la mente humana todavía no. Güey. Entonces, todo lo bueno, bello y verdadero. Y algo que me estaba dando cuenta, no sé si soy el único, pero lo escucho constante, es, me aburre que sea siempre lo mismo. O sea, siempre lo mismo. Y yo me daba cuenta cuando a veces el Evangelio lo comenzaban y decía yo en mi mente, ya me lo sé, ya me sé la historia. La de multiplicación de los panes, por ejemplo. ¿No? Pues ya sé que va a pasar esto, voy a tratar de ver. Entonces lo que comencé a hacer y se los comparto, que quizás les interese y creo que es importante, es trata de poner atención a cosas que antes no le has puesto atención en la lectura de la palabra, del Evangelio. ¿Sí? Otras cosas que parecen no tan importantes como la multiplicación de los panes, esto habla de cómo Dios provee, nos da el pan de cada día, apunta a la Eucaristía. Quiero, Entonces, quiero que me ayudes, Antonio, sí. con algo que va por ese rumbo. Uh-huh. Y digo que me ayudes porque me hace pensar en algo que pudiera ser anatema. Dime, a ver, te digo si es anatema. Mira, No creo, pero bueno. estoy preparándome para en la misa de bilingüe de Ajá, San Lucas el próximo miércoles 11. sí, El evangelio de ese día, que viene de Mateo, se trata de que una mujer cananea la salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, hijo de Dios, hijo de David, ten compasión de mí. sí, Mi hija está terriblemente atormentada. Y sí, Jesús le contesta. sí, No le contesta. Y los discípulos le insisten porque ya los tiene hasta aquí la señora esa. sí, Y por fin se acerca más a Jesús y le dice: Señor, ayúdame. sí, Jesús entendía que era lo que quería. sí. Que parece ser que tenía la hija estaba atormentada por algún demonio, Demonio. estaba poseída. Se acerca a Jesús y le insiste. Y él le respondió algo que me sacó de onda completamente, y Uh-huh. no a más de otros, Sí, 3 o 2 o alguno quizá. Jesús le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos para los, para los perritos, uh-huh. Para dárselo a los perritos, sí. para dárselo a los perritos. Y le pusieron perritos porque en realidad dice perros. Uh-huh. Le pusieron perritos, efectivamente. A lo mejor, a lo mejor Mateo escribió perros. Sí. Y le dice ella: Señor, es cierto, Pero hasta pero los... también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ajá, Entonces, eso sacudió a Jesús. exacto. ¿Es posible que una observación tuya, mía o de esa mujer cananea, creo que era cananea, Sí, haya tenido tanta influencia en Jesús y Jesús diga: mujer, qué grande es tu fe, sí, que se cumpla lo que tú quieres? eso. Y en ese Tremendo. momento quedó curada su hija. Eje. Bueno, a lo que voy es a esto. Jesús se resiste a ayudarle cuando tiene toda la posición y el poder y Ujú. la misericordia de ayudar. Sí, ¿Sí? sí, Y sin embargo le responde así, y hasta que ella dice: no es justo. ¿Cuáles son las palabras? Dice: los perritos se comen las migajas que caen en la mesa de sus amos. Fíjate, sí. los amos Ujú, se entiende que son no la comunidad general, sino ujú, los judíos. ujú, Y si lo que sobra a los judíos es bueno para aliviar a los que no son judíos, es ujú. bueno. Ajá, muy bonito. Ujú. Me hace a mí pensar, bueno, que Jesús no se daba cuenta
y hubo que sacudirlo a través de las palabras de una mujer cananea a Dios. Estoy usando ese término porque... Sí. ¿Cómo lo explicas? Fíjate que lo que son las cosas, hoy ese es el evangelio que leí. Es más, pensé que era el de hoy, pero quizás me equivoco. Fíjate que según yo, es el evangelio del día 11 de agosto, Bueno, una semana más allá. bueno, será el de la semana, es eterno, pues. El evangelio es eterno. Pero hoy en la mañana fue mi meditación, exactamente Okay. en esa. Oye, qué oportuno. ¿Cómo sabía Dios que íbamos a sacar, que iba tu pobre servidor sacar ese tema? Ya ves, el Espíritu Santo está vivo. Está Por aquí. eso cuando yo te dije, oye, Antonio, porque Sí. la realidad, amable auditorio, es que cuando el doctor Ramírez viene a nuestra mesa, a nuestra cabina de sonido, por el medio que sea, dejamos que él nos lleve porque él está preparado, tiene conocimiento de esto y lo otro y lo demás allá, como él mismo lo dice. Los sacerdotes y los diáconos primero estudian filosofía, antes de estudiar teología. Sí. Entonces, vamos a dejar que Antonio nos guíe. Entonces yo te vi y dijiste, el cielo. Vamos a seguir lo que el cielo nos diga. Sí. Yo me estaba refiriendo al principio de nuestro programa, que fue hace media hora. Sí. Me estaba refiriendo que nuestra comunidad de aquí, del sur de Texas, está, entre comillas, bendecida, porque no hemos tenido desastres naturales de influencia importante. Sí. No llegan las noticias del Wall Street Journal, no llegan. Y es más, tenemos un verano ligero. Cierto. Hemos llegado solamente una vez a los 100 grados Fahrenheit, una vez. Y creo que por ahí se equivocó alguien que leyó mal. Pero hemos estado, la bendición de Dios nos está cuidando. Sí. Para que no estemos sufriendo ni inundaciones, ni tampoco sequías, ni calor extremo, como ha pasado por otros lugares del mundo. Sí. Entonces nos fuimos a eso que decíamos, el efecto del calentamiento del mundo entero. Sí. No estamos haciendo lo suficiente para defendernos de él. Sí. Sin embargo, yo doy gracias a Dios porque qué egoísta, ¿no? Porque a San Antonio le ha pasado nada. Bueno, no nada, pues, es más que sí. Volvamos sí. al evangelio ese que tú, por la gracia de Dios, meditaste el día de hoy. Sí, nos fue llevando el Señor a través de la conversación. A esto. Cuando estamos abiertos al Espíritu, ¿no? Como lo estás tú y trato yo, entonces yo veía algo así, fíjate, Mateo es judío, escribiéndole a judíos que están en el proceso de conversión al cristianismo. Entonces, el Evangelio de Mateo va a hacer mucha referencia al templo, a la ley, a la influencia del judío. Del judío, exactamente. ¿Ves? Entonces, el judío sabía y se sentía el pueblo escogido por el Señor. Hasta el día de hoy. Sí, no solo escogido, sino se sentía el pueblo exclusivo. Fíjate, hay diferencia entre ser escogido y ser escogido exclusivamente. ¿Ves? Y cierto, el pueblo de Israel es el pueblo elegido, escogido, ¿ves? Pero no exclusivo, porque también en este evangelio vamos viendo cómo Jesús, como judío, es posible que en su mente, su misión, dice, yo he sido enviado para las ovejas perdidas de Israel. Exactamente. Y eso dejé de decirlo, pero qué bueno que tú lo sabes. Ajá. ¿Ves? Entonces él está claro en su misión como judío de reformar el judaísmo y volver al corazón de lo que Dios quería, del Shema, del amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
amor al prójimo, etcétera. Estaba como purificando, reformando, ¿ves? Pero se da cuenta ahí, como tú dices, esta mujer, que por cierto los apóstoles le dicen, mándala ya para afuera. O Para sea, empezar, es cananea. ¿Qué está haciendo con nosotros? Hágase a un exactamente. lado. No es de nuestro grupo, no es de nuestra tribu, ¿ves? Y lo hacemos nosotros. Ese no es ilegal, ¿entiendes? Ese es de color, no es de nuestra tribu, ese es protestante, ese es ateo, ese No es... es lo suficientemente moreno para pertenecer entre nosotros. ¿Ves? Y lo hacemos. Ah, ese no va a misa muy seguido. Y, o sea, ese no dice bien las palabras de la misa. Y estamos excluyendo. Culpable. Espíritu Santo dice, incluye, incluye. Cuando me refiero a palabras correctas de la misa, me refiero que, que si no dicen la fórmula exactamente bien, hay sacerdotes que la amplían para que se entienda mejor. Hay gente que se enoja. Ah, no dijo bien, no puso las manos bien, pues. ¿Ves? No, entonces no es un buen católico. Perdón, ese votó por tal persona, no es un buen católico. Es el absurdo, es un absurdo. Falta de conocimiento, que todos somos parte del cuerpo de Cristo, de hijos de Dios, porque Jesús le dice, a final de cuentas, sí tiene un shock. Vamos a seguir ese evangelio. Se amplía, está dispuesto a ampliar su visión, a crecer. Ahí párate. Porque ¿a poco no se había dado cuenta antes? Entonces vamos a partir. Jesús tenía también mente 100% humano. O sea, Jesús tuvo que aprender a leer, tuvo que aprender oración, no porque, Dios ya se la sabía. ¿No es Mucha gente cierto? dice, es que Dios ya lo sabía todo. No, pero dice Lucas, creció en sabiduría. ¿Sí? Fue creciendo. Entonces, María le enseñó, José le enseñó la carpintería, o sea, un ser humano, la humanidad de Cristo, pues la humanidad de Jesús de Nazaret, palestino, judío, en una cultura, siendo ocupados por los romanos, o sea, donde había muchas fracciones, grupos de los judíos peleaban, los escribas contra los fariseos, o sea, es el contexto histórico, que no lo podemos borrar y negar. Y en el contexto histórico, pues tiene sentido, Jesús crece como judío, con la interpretación que tenía de la escritura, pudo haber pensado, pues sí, esto de la salvación es de los judíos, para los judíos. Y ¿Ves? nada más. Nada más. Pudo, ¿por qué no? ¿Ves? Siguiendo a Mateo es lo que nos da a entender, ¿no? Siguiendo a Mateo, Y este texto, evangelio lo comprueba. y es el texto, siguiendo el texto, dice, entonces Jesús se detuvo y dijo, caray, tu fe te ha salvado. O sea, y esto es bien importante, ¿no? Porque cada vez más, inclusive en Mateo, pero se ve más en Lucas, que el evangelio es universal. En Lucas vas viendo cómo el extranjero es el héroe de la historia. El forastero, el leproso, la prostituta, los excluidos son los que tienen fe. Es el evangelio de la misericordia. Entonces, quedándonos con Mateo y siguiendo eso, eh, yo creo que es válido decir en este texto, nos está diciendo que Jesús mismo está abierto a crecer su comprensión de la revelación. Y no hizo falta mucho, No. sino simplemente las palabras de una mujer cananea que le dijo, es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Exacto. Entonces, yo creo que a Jesús se le hicieron los ojos de plato. No, o sea, y como que yo pienso, o sea, me reconoció. Mis mismos hermanos judíos no me reconocen y ella me reconoció. ¿Sí? Tu fe te ha salvado. Tu fe. No tu religión, no tu grupo, no tu raza. Tu fe en mí, tu fe te ha salvado. ¿Ves? Entonces, y entre paréntesis, perros le llamaban los judíos a los paganos. Suena horrible, lo entiendo. Claro,
Y cuando está escrito en nuestro evangelio, porque le llamamos nuestro, por cierto. Sí. Se nos termina el tiempo. No, es otra cosa. Le llamamos nuestro, pero es un evangelio de que sepamos quién es Jesús. Sí. Y aquí Jesús mismo nos da una lección de crecimiento. Sí, sí. Y dice, sí. Yo no sé qué palabras diría para sí mismo, sí. Pero se dio cuenta y dijo, sí. Mujer, sí. Qué grande es tu fe. Sí. Que se alivie tu hija por el amor de Dios. No creo que haya dicho eso porque es por el amor de él. Sí. Pero eso es ese es el texto. Mira, podemos cambiar la palabra perro para impuro. Okay. A todos los extranjeros se les llamaba impuros. Eso, o sea, el término de aquellos que no son de mi grupo era denigrante, era el otro, ¿no? Que lo seguimos haciendo, ¿ves? Entonces Jesús nos está diciendo, no, el otro es tu hermano también. Yo estoy en el otro también es hijo de Dios, es hija de Dios. Y tú tienes que abrir tu mente a poder ver católicamente. Si te llamas el mensaje aquí de Jesús es hasta los cananeos merecen nuestra compasión. Nuestra compasión y son hijos de Dios y el Papa Francisco lo insiste o sea, está en nuestra enseñanza católica, pero a veces te digo, oímos selectivamente, como que solo los antes era doctrina, Guillermo, imagínate, que la salvación solo existía dentro de la Iglesia Católica, era una enseñanza oficial de la Iglesia, antes de Vaticano II. Y la escuchamos de nuestros sacerdotes mismos. Todavía. Algunos de edad, que quizá no van a volverse a preparar en lo que es lo que es nuevo. Y Vaticano II nos dice, caray, no, igual que Jesús, ¿ves? Dice, no, la salvación, hay semillas de verdad en todas las religiones y la salvación de Cristo es universal. Tanto amó Dios al universo, al cosmos, que dio a su Hijo para que por medio de él todo se salve. ¿Ves? A mí ese evangelio me había sacudido desde hace mucho y no podía ponerme a comprender porque estaba yo ciego. ¿Por qué dice esto? ¿Y por qué habla así? Sí. Pero curó a la hija de la señora cananea. Sí. Y fíjate, es la novedad del evangelio que debe de chocarnos, debe de movernos, sacudirnos y para decir, caray, ¿no? Como este evangelio, yo decía el de la multiplicación de los panes, dije, voy a poner atención a algo que usualmente no le pongo atención, porque ya me sé la historia, pues, la has oído cientos de veces, dije, o sea, me cansa porque ya sé lo que va a pasar, ya sé lo que más o menos van a predicar, no me alimenta, entonces dije, pues voy a poner más atención. Fíjate, en la de la multiplicación de los panes del evangelio del domingo dice, que le dijeron a Jesús que Juan había muerto. Llegaron los discípulos y le dicen a Jesús, oye, Juan ha muerto. Entonces, me quedé con eso primero. Caray, Jesús recibió una noticia trágica, una noticia fuerte, como cualquiera de nosotros, ¿no? Una noticia que lo sacudió. Que lo sacudió era Juan, su primo, de alguna forma su mentor, ¿verdad? Y como que quizás Jesús dijo, ese es mi destino también, para allá voy yo también, ¿no? O sea, algo muy fuerte. Haz de cuenta, o sea, oye, Toño, ¿sabes qué? Que a Guillermo lo arrestaron por andar hablando en el radio católico, ¿no? Me falta mucho. Bueno, falta mucho. Entonces yo diría, caray, pues eso yo también he estado con él y me entiendes? O sea, una reacción así humana, tanto es así que dice que se sube a la barca para irse a un lugar solitario.
¿ves? Entonces digo, iba a asimilar la noticia, iba a procesar, iba a orar, ¿no? Un evento fuerte para él. Y te lo comparto como un ejemplo de cómo siempre es nuevo el Evangelio si uno pone atención y buscas cosas que antes no le ponías atención. ¿Sí? Algo diferente. ¿Qué sacaste nuevo de este Evangelio? ¿Qué hay algo nuevo de esta lectura que antes no le hayas puesto la atención? Es el lectio divina o la escucha divina. Es, ¿qué dice el texto? Primer paso, ¿qué dice? No lo interpretes. Yo muchas veces a la gente le digo, ¿qué dice el texto? No, pues que Jesús siempre está con nosotros. No le digo, eso no dice. El texto, léelo, o sea, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué está sucediendo? Como métete a la historia de ahí, ¿no? Pasó esto, o sea, no lo interpretes, ese es el texto. Y luego vuelve a leer y ve que te brinca, ¿sí? Algo que te salte, te digo. Y a veces hay que buscarlo. Busca algo que antes no le ponías atención. No te vayas a la multiplicación de los panes luego, quédate bebiendo. Y ahí donde te llame la atención, ahí quédate, ahí detente. Entonces, primer paso, leer, o si estás en escuchar. Segundo, volver a leer o volver a meditar. ¿Qué me dice? ¿Qué está pasando? O sea, como... Y tercer paso es contemplar, es quédate ahí, nada más, en eso que te dijo el Señor, ahí quédate, no le busques más, no le saques más, ahí quédate. Entonces, escucha divina o lectura divina. ¿Qué te dice hoy a ti? Y no te vayas a la interpretación oficial. Y sí, y como tú dices, las parábolas son para impactarnos. La palabra de Dios te tiene que sacudir muchas veces, ¿no? Decir, caray, ¿no? ¿Cómo está esto? No te puede dejar igual. Por eso es que existió el buen samaritano, porque siendo samaritano no podía ser bueno. Era del otro lado, del otro equipo, era el enemigo, eran los Era el malos. enemigo. Cuando algunas veces eran primos, pero no. Ya Sí, estamos enojados con esos. entonces nos va dando mucha enseñanza, ¿no? De ábrete, ¿no? Abre tu mente, ábrete a ver a Dios donde antes no lo veías, ¿no? Y donde ver con más claridad y escuchar, discernir, estar atento a todo, ¿no? Vivir una vida contemplativa es una vida con atención, no como robots. Tengo que hacer esto, y voy para acá, y voy para acá, y no paro. Decía hace poco, no sé quién, pero fíjate en los clavadistas en las Olimpiadas, ¿no? Que por cierto es algo bueno, es algo que une a países en el deporte, y hay signos de bondad y de fraternidad muy bonitos. Es más que, yo digo, es que a mí no me gustan los deportes, a mí tienes que abrir tu mente y hay algo más grande aquí, que si te gusta el deporte, ¿no? O sea, eh, es algo que de alguna forma busca unir a la humanidad. Y muchas veces lo hace mejor que muchas de nuestras iglesias y muchos de nuestros grupos, ¿no? El muchacho que compartió su medalla de oro con el otro, ¿no? No sé si supiste, Me uno di de cuenta Qatar. de una competencia donde no podían desempatar. Ujú. Estaban brincando con Sí. el salto con garrocha, vamos a llamarle, no es la palabra. Sí, el salto de altura también, pero al final de cuentas le preguntan al que va un poquito más adelante si le importaría compartir la medalla de oro o quieren irse a... Le dice, no, la compartimos. ¿Ves? Y el otro se le abraza, el italiano, y lo Sí, ves. sí, 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 ¿No? porque no se espera que eso suceda. Ajá, Sucede ujú, cuando el corazón se abre a hacer, oye, pero este ujú. es mi competidor, pero es mi hermano. Sí, Venga de ahí. es una enseñanza bien grande
compartir, ¿no? Entonces, volviendo al tema, los clavadistas, antes de saltar, hacen una pausa, si te fijas. Antes de dar el clavado, se detienen y hacen una pausa. ¿Ves? Nosotros no hacemos pausas, nos aventamos clavados por todos lados. sin pensarla. Sin pensarla, pues esto vengo, esto sigue, esto va. Entonces, haz pausas en el día, haz pausas. Lo tenemos en la liturgia de las horas, ¿no? Hay diferentes momentos del día donde los religiosos usualmente pues, se detienen a hacer el laudes, las vísperas, etcétera. Lo vemos en los musulmanes que tienen 5 oraciones al día determinadas que se tienen que detener. Pues entonces, yo digo, tú también detente en momentos del día a hacer una pausa. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está el Señor? ¿Qué está pasando en mí? ¿Qué está pasando a mi alrededor? ¿No? ¿Qué me está diciendo Dios? 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos de pausa en el día. Y te mantiene conectado contigo, con el Señor, con tus sentimientos, con apreciar la vida, apreciar lo que te rodea, ¿ves? Escuchar, meditar las lecturas, meditar lo que está pasando, ¿no? Y empiezas a descubrir que Dios te habla, está hablando, está vivo Jesús, está manifestando. Y muchas veces, como lo dice el Evangelio que estamos reflexionando, viene de lugares que no te lo esperas o de personas que no te esperas. Viene la enseñanza, ¿no? La perseverancia de esta mujer, ¿no? Que le valió, que era cananea y sabía que quizás no le iban a recibir y por amor a sus hijas Pero insistió, insistió, perseveró. y le dio una lección a Jesús, si se puede decir eso. Tengo que decirlo en voz baja porque no vaya a ser que efectivamente me echen de aquí por andar diciendo cosas que no son Te digo, yo, o sea, canónicas. sí, no son herejías. Muchos teólogos y exégetas hablan de eso. Cómo Jesús va ampliando su visión de su ministerio en la vida, en el contacto con la gente, ¿no? ¿Recuerdas cuando Jesús lava los pies, ¿no? Esto, lo sabemos, es parte hasta de la liturgia del Jueves Santo. Unos exégetas dicen que eso Jesús lo aprendió de la mujer que le lavó los pies. ¿Y lo creemos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Me entiendes? O sea, es una posibilidad, no necesariamente es como doctrina, dogmas, sino pudo haber sido que Jesús, eso que pasó con la mujer fue tan fuerte para él, la mujer que entró adúltera llorando, que le lavó los pies con sus cabellos, fue tan fuerte para Jesús que, que dijo, lo voy a hacer yo también a otros. ¿No? No sé. Otros dicen que, exégetas dicen que cuando le echan el perfume, ¿te acuerdas? Que se quejan porque le ponen el perfume, que muy, muy valioso, pero ese perfume todavía lo traía Jesús en su pasión, todavía tenía ese cierto olor, y que ese perfume, ese olor, ese amor, le ayudó en su pasión. Puede ser, ¿eh? Puede ser todo. Entonces le da más sabor, más amplitud al Evangelio, ¿no? Y esa es la novedad del reino de Dios. Antonio, tú no tenías pensado dar esta clase, ¿verdad? No, no tenía ni por aquí. Pero el Señor nos orilló a que yo me acordara de ese particular evangelio y que haya sido el que tú tomaste para meditar el día de hoy. El día de hoy. Bendito sea Dios. Bendito No me canso de decirlo. Gracias a Dios. Estamos a punto de terminar nuestro programa. Me dio mucho gusto que crecimos, porque tú dijiste, ¿de qué vamos a tratar? Y levantaste tú la mano y yo entendí, Dios mismo nos va a decir. ¿En qué forma nos dijo? Porque hablamos del calentamiento del universo, bueno, de nuestro planeta, sí. y cómo nos resistimos y seguimos siendo descuidados. Entonces, gracias a Dios que estás aquí con nosotros
y que entiendes de dónde viene la luz. El Espíritu Santo está con nosotros, queramos o no. Bendito sea Dios. Bendito Muchísimas sea. gracias, Antonio, porque estás con nosotros, por tu presencia, por tus palabras, por tu colmillo. Ser Amable católico. auditorio, muchísimas gracias por sintonizarnos, Virgen de Guadalupe Radio 380. Y con esto cerramos con mucho gusto, porque siempre que nos acercamos a Antonio, caray, aprendemos algo. Gracias, maestro. Gracias, amigo. Saludos, Adrián. Fíjate que por eso le decían a Jesús maestro, ¿verdad? Porque se las sabía todas. Así estás tú. Sí. Maestro solo hay uno, dicen también en el Evangelio. Gracias, lo acepto. Buenas tardes. Dios los bendiga. Hasta luego. La Iglesia en movimiento con los movimientos. Hasta la próxima.